le avisaron tan temprano a Fernando del Paso de que había sido premiado realmente con el Cervantes, que estaba hasta en pijama, y en pijama tuvo que recibir a los primeros periodistas que llegaron a verlo. El máximo galardón en letras españolas, y ya es oficial, ya España hizo oficial el nombramiento, y desde luego todo el día fue entrevistado, le preguntaron, le decían, y ojalá que sus libros se vendan con mayor intensidad después de esto, que generalmente sucede, ¿verdad? Nadie se quiere perder la oportunidad de conocer su obra y saber qué es lo que tiene que mereció este reconocimiento. El manejo de la lengua, de la manera de narrar, yo creo que sí, en estos días se va a volver a poner de moda su novela más famosa, que es la de Noticias del Imperio. Y para quienes no la han leído, vale la pena porque es una gran novela, pero que está muy bien fundamentada en cuanto a historia de lo que fue el imperio de Maximiliano y Carlota aquí en el siglo XIX. Aunque es novela, o sea, eso no le quita la manera en cómo él imagina ciertas situaciones de los personajes de Max y Carlota y demás, pero evidentemente es un gran trabajo. O sea, realmente creo que sí es una novela fuera de serie. Y qué curioso cómo suceden las cosas. Esto se dio a conocer y nosotros fuimos de los primeros en dar a conocer la nota, y después en las diferentes redes sociales todo el mundo hablaba de Maximiliano, de Carlota, de los otros libros, las otras novelas que ha escrito Fernando del Paso. Pero se desprende un dato y empiezan a surgir fotografías de Maximiliano, fotografías de Carlota, comentarios. Es muy curioso cómo se repiten las cosas a través de las redes sociales. Se revive el interés. Sí. Que despertó cuando salió la obra. Se estuvo difundiendo una fotografía digitalizada de Maximiliano, casi tan perfecta como si la hubieran tomado hace una semana. No, fue muy importante y convierte a México en el país con más premios Cervantes, solo detrás de España, que tiene más nombramientos. Hay que dejar que la conciencia fluya en libertad para poder escribir. Esto señaló en una de las entrevistas Fernando del Paso, que en bata con llamativas calcetas mostaza, diría que el galardón, considerado el Nobel de las Letras en lengua española, lo llena de vitalidad. Y sí, porque además él tiene 80 años y recientemente había tenido un infarto cerebral. Sí, entonces ha estado muy delicado, convaleciente. Y ayer yo lo escuché en una entrevista con Pepe Cárdenas, ¿no? De una lucidez, se le oía casi eufórico. No obstante que sí se nota el problema que tuvo con lo del infarto cerebral. Muy claro, muy preciso, las razones, lo que significa. Yo no sabía, por ejemplo, que él había estudiado medicina y dejó esa parte, luego entró al sector financiero y también hasta que finalmente... ¿Por qué? Porque como suele suceder en países donde no puedes vivir de tus libros, pues obviamente necesitaba pues recursos para vivir, ¿no? Para vivir tu vida cotidiana. Y de pronto, pero dice que desde los 20 años, un poco antes, empieza con esta pasión y esta vocación por escribir. Y pues ahí está, pues es uno de nuestros máximos exponentes en la literatura. Y dice que claro que estará en España. Y se veía muy contento, muy reconfortado con el reconocimiento a su obra, sobre todo por todas las voces que lo elogiaron y lo felicitaron el día de ayer. Y aquí lo tenemos otra vez, tempranito, con un comentario de Palinuro de México, una de sus obras. Enseguida 4 fragmentos de Palinuro de México. Este es el principio, se llama La Gran Ilusión. La ciencia de la medicina fue un fantasma que habitó toda la vida en el corazón de Palinuro. A veces era un fantasma triste que arrastraba por los hospitales de la tierra
una cauda de riñones flotantes y corpiños de acero. A veces era un fantasma sabio que se le aparecía en sueños para ofrecerle como Atenea a Esculapio 2 redomas llenas de sangre. Con una de ellas podía resucitar a sus muertos queridos. Con la otra podía destruirlos y destruirse a sí mismo. Entre sus muertos queridos estaba, o estaría algún día, cuando en su pecho dejaran de escucharse las crepitaciones infinitesimales que lo ahogaban, oscuras y apenas perceptibles como un aleteo de mariposas, el tío Esteban, uno más de los seres queridos o admirados por Palinuro, que como él estaban vinculados desde siempre con la medicina. En efecto, el tío Esteban, que tenía manos largas y blancas, capaces de copiar en el aire una operación maestra y ligar con 2 arabescos la arteria ilíaca de John Abernethy, el cirujano inglés que 100 años antes había inventado la misma operación para asombro de la posteridad, el tío Esteban, decíamos, soñó también con ser médico algún día. Las campanas de la catedral de Leopoldstadt tocaban a rebato cuando el tío Esteban nació a la orilla izquierda del Danubio, en un imperio que se extendía desde la Transilvania hasta los picachos helados del río. Esa es la voz de Fernando del Paso y una de sus obras. Ayer se recordó el aniversario de Sor Juana Inés de la Cruz. Fue el 364 aniversario del natalicio de la 10ª musa, y con ese motivo una senadora del PRI presentó en la sesión de ayer del Senado la propuesta para que sean trasladados sus restos a la rotonda de los personajes ilustres. Ayer era más bonito la rotonda de los hombres ilustres. Claro. Sí, porque estamos hablando del genérico. Claro. Es decir, hay un término gramático para señalar que cuando se habla de el hombre es como la humanidad, ¿no? Pero la perfección política o la corrección con Fox. Política. Ay, sí. Fox fue el que puso de moda los hombres y las Muchas mujeres. gracias, chiquillos y chiquillas. Chiquillos y chiquillas y Como perros y perras. Ayer dio a conocer los derechos del niño, de la niña y del adolescente Mancera. Qué absurdo. Sí. Como si no iban a estar incluidas las niñas al hablar de niños. Sí. Es un jardín de niños, no un jardín de niños y niñas. Claro. Porque es el genérico. Claro. Pero bueno. Esta senadora presentó ayer la propuesta y los restos de Sor Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana fueron descubiertos en 1974. Se atribuyeron a ella, aunque el Instituto Politécnico Nacional realizó un proceso de secuenciación de ADN para compararlos con los de su madre y los supuestos parientes que sobreviven de la familia. Aunque las autoridades del claustro de Sor Juana admitieron que ese estudio genético no dio resultados concretos, pero bueno, se supone que son los restos. Pero no sé si llegaron a ver la fotografía de los restos. No. Mira, claro, en calavera, pero la viva imagen de Sor Juana. ¿Pero cómo? ¿Pero por el medallón? Con el medallón, ok, claro. Con todo el hábito. El hábito es lo más próximo a Sor Juana que podíamos haber. Yo creo que cuando hablas de restos, en muchos casos tiene que ser como un acto de fe. Es igual los restos de la independencia. O sea, documentalmente sabemos que los trajeron aquí desde 1823, ordenaron que los trajeran a México, estuvieron en la catedral y luego un siglo después en el Ángel. Pero vete a saber si en 1823, cuando dijeron, oye, vete por los restos de Hidalgo, pues imagínate ir de México a Chihuahua en 1823, pues te llevabas 2 meses. Se pudieron haber perdido, cuando llegaron al cementerio allá o donde estaban sepultados igual ya no eran. Entonces más bien es un acto de fe. Es un símbolo. Es un símbolo. Documentalmente sabemos que sí están en el Monumento de la Independencia, sí, pero si esos huesos son o no de nuestros próceres,
Eso es imposible comprobarlo, pero Sí. son un símbolo. Y lo mismo que en el caso de Sor Juana es el símbolo, lo que ella significa para la literatura en México, Claro. que ha trascendido y que además era una mujer necesariamente fuera de lo común, con un talento fuera de lo común. Unas inquietudes Intelectuales. muy adelantadas A su para época, claro. Y Y una que audacia. rompió con tabúes Qué bárbaro. que muchas mujeres tienen en el 2015. Y hablándoles del tú a tú con los doctores, los doctos de la iglesia. Y, todo Y en eso, una ¿no? época en donde la mujer era Totalmente relegada, claro. menos que el hombre Sí. totalmente. Y ella dice, la menor, ¿cómo dicen? O no es ella, la que dice la más pequeña, la menos meritoria. Yo, Sí, creo que sí es ella. es ella la que dice, la de menos mérito. Bueno, pues se espera que la propuesta sea analizada y aprobada por el Consejo Consultivo de la Rotonda, y incluso se puede ¿Pero dónde erigir quedaron? nada más el ¿cómo? ¿Dónde quedaron ahora? Están en el claustro actualmente, pero pueden, incluso como en el caso de Juana Mateos y Jesús Reyes Heroles, que tienen sepulcros honoríficos, también crear un sepulcro honorífico para Sor Juana en la Rotonda. No, pero yo creo que lo padre es saber que están ahí. Sí, cómo no. Claro, claro. Sí, para poder hacer el ritual vudú, para que Sí. invocar a sus espíritus.